Mateo capítulo 14. Vimos en el capítulo anterior varias parábolas que el Señor nos narra y quiero solamente recordar el propósito por el cual el Señor nos habla en parábolas. Es porque dice el Señor que la gente teniendo oídos, muchos de ellos no quieren oír, teniendo ojos no quieren ver. Entonces la parábola es una ilustración que permite a la persona que quiere ver que vea, pero al que no quiere ver le da una excusa para que cierre los ojos, ¿verdad? Y vimos también la vez pasada cómo el Señor asemeja el reino de los cielos a varias ilustraciones que nos enseñan que nosotros somos responsables de responder al llamado de Dios. Ciertamente en nosotros no existe el poder de responder, pero Dios nos da ese poder. De cualquier manera el Señor a nosotros nos entrega algo que nosotros no podemos obtener, que es la salvación, y nos acerca a Él, pero el Señor no nos hace caminar automáticamente. Nosotros tenemos que aprender el camino y necesitamos empezar a tomar los primeros pasos. Ahora, entrando en el capítulo 14, nosotros vamos a ver varias situaciones en la vida de Jesucristo, no tanto de enseñanza que Él da a la gente, sino de milagros que Él hace y de el corazón que Él tiene de servir, de atender a la gente que tenía necesidad. Hay una escuela de interpretación de personas que creen que los milagros no existen y están tratando de dar siempre alguna explicación lógica o natural a los milagros. Y ahora que estemos estudiando esto, van a ver ustedes las explicaciones que algunos tienen, que son casi cómicas. El Señor nos ha llamado a tener una fe simple, una fe fuerte, pero sencilla. Yo no tengo problema en creer que Dios abrió el mar, por ejemplo, cuando pasó el pueblo de Israel en medio del Mar Rojo. Con la vara que Moisés tenía, golpeó las aguas y se abrió el mar. Y hay algunos que dicen, bueno, es que en esa zona por donde ellos pasaron, a veces hay un viento que sopla y baja la marea como a unos 20 centímetros o 30 centímetros de altura, y la gente puede pasar caminando, para quitarle como fuerza al milagro, ¿verdad? Pero yo creo que sería un mayor milagro que el ejército de Faraón se hubiera ahogado en 20 centímetros de agua, ¿verdad? A que pasara el pueblo de Israel por ahí. Pero de cualquier manera, yo no tengo problema con creer, si creo que Dios es todopoderoso, que Él puede hacer cualquier cosa. Y así como el Señor obró en milagros en el Antiguo Testamento, hizo varias señales y prodigios, las hizo en la época de cuando Él estuvo aquí en la tierra y las hace todavía el día de hoy. Tal vez nosotros, por la dureza de nuestro corazón o porque no hemos estado en el lugar apropiado, no hemos visto grandes maravillas de Dios. Yo he sido testigo de milagros realmente impresionantes de parte de Dios que me han dejado asombrado. Y aquí vamos a ver cosas realmente asombrosas. Jesucristo, en este momento, en el capítulo 14, estamos ya a un año antes de que Él vaya a la cruz. Han pasado ya 2 años que ha estado Él enseñando, haciendo muchos milagros. Y saben, el Señor vino a hacer milagros no para impresionar a la gente, sino vino a hacer milagros porque muchos estaban rechazándolo a Él, su enseñanza que Él tenía. Y Él dijo, si no me creen por lo que yo digo, crean por las obras que estoy haciendo. Era evidente que era el Hijo de Dios. Nadie podía hacer los milagros que Él hacía. Nadie. Ni en el Antiguo Testamento ningún profeta había hecho las maravillas que Jesucristo había hecho. Y como cosa muy especial, el Señor nos dice a nosotros, antes de que Él parte, dice, yo me voy al Padre, pero ustedes van a quedar aquí y ustedes van a poder hacer cosas mayores que yo, porque yo ya me voy. Y de hecho la iglesia tiene la autoridad de parte de Jesucristo de hacer maravillas y prodigios. Pero a veces por falta de fe, por la que la gente no cree en milagros, o porque no cree que puede suceder, cierra su corazón y el Señor no trabaja cuando no hay fe. El Señor no habla cuando no hay oído. El Señor no muestra cuando no hay ojo que vea. El Señor no pierde su tiempo. Entonces nos dice aquí en el capítulo 14, que en aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados, este es Juan el Bautista, y ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes.
Porque Herodes había prendido a Juan y la había encadenado y metido a la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo, porque tenían a Juan por profeta. Ahora, ¿saben? Cuando nosotros estudiamos la vida de Herodes, es un poco confuso porque hay muchos Herodes. Estaba Herodes el Grande y este es Herodes Antipas, el tetrarca. Este Herodes es hijo de Herodes el Grande. Herodes el Grande es el que quiso matar a Jesucristo cuando era niño y mandó matar a todos los niños menores de 2 años en Belén, cuando los sabios que vinieron del oriente no le dijeron en dónde lo encontraron. Pero no le dijeron porque en sueños recibieron instrucción de ir por otro lado. Herodes el Grande, hijo de Antipater. Herodes Antipas es hijo de una de las esposas de Herodes el Grande. Tenía varias esposas. Y una de sus esposas era samaritana. Los samaritanos eran una mezcla entre judíos y los que llegaron a invadir de Babilonia, que se quedaron en la región ahí poblando cuando fueron deportados todos los judíos a Babilonia, en la época del rey Nabucodonosor. Pero, ¿saben ustedes? De alguna manera los que estaban gobernando ahí siempre estaban tratando de quedar bien con los judíos. Al pueblo romano no les interesaba tener una mano dura de gobierno, le interesaba tener el control, tener poder, y sí eran guerreros, pero les interesaba que la gente vivieran bien, querían tener paz. Solamente los soldados estaban allí cuando necesitaban ser controlados. Los judíos eran muy problemáticos. Los judíos constantemente se estaban rebelando contra el Imperio Romano, constantemente. Y la última vez que se rebelaron contra el Imperio Romano fue cuando Tito, el emperador, vino e invadió Jerusalén porque la tenían tomada los judíos en rebelión. Y los judíos casi vencen al ejército romano que los estaba atacando en ese momento. Si no fuera porque entre ellos mismos hubo división y se empezaron a atacar unos a otros, los judíos hubiesen tal vez ganado, no sé. El asunto es que terminaron ellos ahí y Tito tomó Jerusalén en el año 70 después de Cristo, y desde ahí hasta recientemente Israel dejó de existir como nación. Este Herodes entonces dice aquí que ve a Jesucristo. Nos está diciendo que tomó anteriormente a Juan preso. No nos dice cuánto tiempo antes, pero sabemos por la escritura que fue casi inmediatamente después de que empezó el ministerio de Jesucristo, porque Juan había dicho, Juan lo introdujo a la gente, Juan lo presentó y dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él dice: yo no soy digno de desatar la correa de sus zapatos. Y también dijo: es necesario que Él crezca y que yo mengüe. En ese momento el ministerio de Juan el Bautista era muy popular, muy extraño, La gente salía afuera de la ciudad, allá al desierto, a oír a una persona que no se cortaba el pelo y que tenía una piel de camello de ropa y un cinto de cuero, y ni siquiera comía comida normal, comía miel y langostas. Entonces era una persona muy extraña y tenía un mensaje muy violento: arrepiéntanse, generación de víboras, hagan el camino recto porque viene el rey. Y la gente era bautizada confesando sus pecados, no confesándolos a una persona, sino confesándolos al público, ¿verdad? Y eran bautizados en arrepentimiento. Después vino Jesucristo, fue bautizado por Juan. Juan no lo quería bautizar. Y cuando el Señor empieza su ministerio, muchos de los seguidores de Juan empezaron a seguir a Jesucristo. Otros seguían con Juan. Después Juan fue encarcelado. Vimos en los capítulos anteriores que Juan en la cárcel estaba un poco confundido porque no pasaba nada. Ya estaban pasando muchos meses y no sucedía nada. Juan tenía la interpretación, como interpretaban generalmente en esa época, todos los religiosos y los intérpretes de la ley, que el Mesías iba a venir a conquistar, que el Mesías iba a venir a librarlos del poder y de la opresión romana.
y les iba a dar libertad, y el Mesías se iba a establecer como el rey, como el gobernador, que iba a enriquecer a todos sus súbditos. Se iba a parar delante del mar, le iba a gritar al mar, y el mar iba a escupir los tesoros que tenía escondidos ahí, de oro y de alhajas y de piedras preciosas, e iba a vestir a todos sus súbditos con eso. Era lo que la gente pensaba que iba a suceder. Nadie se imaginaba que había una venida de un Mesías sufriente, aunque estaba profetizado. No lo entendían así, ni el mismo Juan, a pesar de que era un profeta, y según Jesucristo, el profeta más grande que ha habido. Ni el mismo Juan entendía que Jesucristo iba a morir en la cruz. Entonces, cuando él estaba en la cárcel, manda a preguntar, bueno, ¿eres tú el que estamos esperando o viene otro más? Y el Señor le manda a decir profecías que eran acerca del Mesías. Dice, vayan y díganle a Juan lo que ven, que está sucediendo aquí. Los ciegos ven, los sordos oyen, los enfermos son sanados, y a los pobres les es predicado el evangelio. Y dichoso, bienaventurado, dice, el que no haya tropiezo en mí. Y van y le dicen eso a Juan, y estoy totalmente seguro que Juan entendió que Jesucristo era el Mesías. Y ahí ya tuvo paz. En este momento, como dije yo, han pasado 2 años desde el inicio del ministerio de Jesucristo. Así que por lo menos Juan tiene 1 año y fracción en la cárcel. Yo calculo. Es mucho tiempo. Ahora, ¿por qué metieron a Juan en la cárcel? Justamente aquí dice por qué. Porque Juan decía a Herodes que no le era permitido, a este Herodes Antipas, tener a su mujer Herodías. Herodías era esposa de otro de los medios hermanos, un medio hermano de Herodes Antipas, que se llamaba Felipe. Ahora, hay 2 Felipes. Había otro Felipe tetrarca. Este es otro Felipe, el Felipe Herodes o Herodes Felipe, que era medio hermano y no gobernaba en ninguna parte. Él vivía en Roma. Herodes estaba casado con otra mujer, hija de un rey árabe. Pero cuando visitó a Roma y fue a la casa de su hermano y vio a Herodías, se enamoró de ella. Se divorció de la princesa árabe con la cual se había casado y se casó con Herodías. Y Herodías tenía una hija que, de acuerdo no nos dice el nombre aquí el Nuevo Testamento, pero de acuerdo a la historia de Flavio Josefo, el historiador, dice que se llamaba Salomé. Y esta hija Salomé se va a vivir con ellos. Ahora, aquí sucede algo muy especial. Esta Herodías se convierte en el genio malo de Herodes. O sea, es una mujer que toma a Herodes y lo manipula negativamente para hacer el mal. Aunque aquí nos dice que Herodes quería matar a Juan el Bautista, cuando escudriñamos bien, por ejemplo, el Evangelio de Marcos, que es el más antiguo de los 4 evangelios, nos explica un poco más detalladamente cómo era el asunto. Dice que Herodes temía a Juan y lo tenía por profeta. Le tenía temor, pero no un temor de tenerle miedo de que le fuera a hacer algún daño, sino un temor de respeto. Y de buena gana lo escuchaba. Lo mandaba a llamar para escucharlo. Y cuando Juan le hablaba, a él le gustaba lo que le decía Juan, hasta el momento donde Juan le decía, oye, pero esa mujer con la que estás no te es permitido, ya sáquemelo de aquí porque se está poniendo pesado. Pero de buena gana lo escuchaba, pero Herodías solamente andaba buscando a Juan para matarlo. Y por Herodías, por la constante presión de Herodías sobre Herodes, Herodes toma a Juan y lo mete a la cárcel. Y en la cárcel por lo menos ya Juan no está diciendo esas cosas en el pueblo, porque imagínense, Herodes puede perder fama ante el pueblo porque le están diciendo que está casado con una mujer y no le pertenece, y al rato toda esa situación puede suscitarse un movimiento contra Herodes y lo quitan. De cualquier manera, Herodías le hizo la vida de cuadritos a Herodes. Después le dijo, oye, tu hermano es rey y tú eres tetrarca solamente, no tienes la categoría de tu hermano. ¿Por qué no vas allá y demandas el título a César que te dé el título de rey de Judea? No tetrarca, sino rey. Entonces él va allá, pero mientras va, lo acusan de conspiración y lo corren, lo destierran.
Y por si fuera poco, antes de este destierro, el mismo rey árabe, padre de la princesa que era la esposa de Herodes, también le hace guerra a Herodes y lo vence. Aquí vemos nosotros que esta Herodías entonces había convencido a Herodes de meter a Juan en la cárcel. Y dice el versículo 5, otra vez dice, Herodes quería matarle, más bien era Herodías, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes. Por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ahora aquí pasa una cosa muy especial. La hija de Herodías era una joven, no era una niñita, era una joven. E hizo un baile aquí muy sensual delante de Herodes. Estaban en su cumpleaños, me imagino que ya todos estaban ebrios, en gran manera. Herodes había hecho ya un acto perverso, que era quitarle su mujer a su hermano y casarse con ella, cuando no le era permitido. Y Juan le estaba diciendo que no lo hiciera, constantemente. Entonces, Herodes ya había tenido, de acuerdo a la historia de Flavio Josefo, una pasión desmedida por esta mujer Herodías. Entonces después la hija de ella, siendo una jovencita, hace algo que normalmente no se hacía en la sociedad así. Eso no se hacía. Llega y hace un baile muy sensual delante de todos los hombres que están allí presentes, porque estaba ahí con varios gobernadores, jefes de 1000. Había muchos pueblos en la región. Entonces todos los que eran gobernadores de esos pueblos que estaban allí estaban con Herodes en su cumpleaños. Y delante de todos estos hombres y delante de Herodes hace esta danza. Y dice que Herodes le ofreció, le agradó tanto el baile, que le ofreció todo lo que quisiera hasta la mitad de su reino, nos dice otro evangelio. Y esto lo que quiere decir no es solamente que Herodes dijo, qué bonito baile, pídeme lo que quieras en recompensa, sino la acción de Herodes aquí era, ¿sabes qué? Si quieres dejo a tu mamá y me voy contigo. Así era la situación. O sea, le agradó tanto lo que sucedió y él estaba definitivamente ebrio, que le dijo, pídeme lo que quieras hasta la mitad de mi reino, que no te lo voy a negar. Y ella nos dice aquí, fíjense nada más, ella, instruida primero por su madre, dijo, dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Juan el Bautista estaba en la cárcel. Él le tenía temor porque sabía que era un profeta. Pero en ese momento le dice, pídeme lo que quieras. Yo no sé si ella ya venía instruida, posiblemente la jovencita ya venía instruida por su madre, o se tomó el tiempo de ir a averiguar qué era lo que quería, déjame pensarlo y regreso. El caso es que fue en el momento, en el calor del momento, mientras él acababa de dar la promesa y delante de todos, y le dice, dame en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció. ¿Por qué se entristece el rey? Se entristece porque no quiere matar a Juan, porque sabe que fue una trampa, sabe que fue una trampa de Herodías. Pero Herodías ya lo tenía tan bien controlado que igual no puede hacer otra cosa. Dice aquí que se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen. Y en ese momento fue traída la cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Qué terrible. Imagínense ustedes. Y dice que entonces llegaron los discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Ahora, notemos una cosa. Fíjense cómo el Señor le da oportunidad aquí a Herodes de tomar una decisión. Es una decisión que le va a costar tal vez su dignidad o su palabra delante de la gente. Herodes bien pudo haberse indignado y haber dicho no. ¿Qué tipo de petición es esta? Esto es absurdo. ¿Me entienden? Miren, cuando Salomón tomó el reinado, había uno de los hijos de David, medio hermano de Salomón, que ya se estaba declarando rey. Ya andaba corriendo con caballos y con carros y ya decía, yo soy el rey. Y David había dicho que el que iba a estar de rey iba a ser Salomón. Pero como David ya estaba muy viejo, andaba corriendo, y David cometió el error de, como padre, no llamarle la atención. La Biblia lo dice, no es mi opinión.
La Biblia dice que David cometió el error de nunca llamarle la atención, dándose cuenta que su hijo andaba allí corriendo, llamando, diciendo que era rey, cuando él había dicho que el que iba a quedar de rey iba a ser Salomón. Un profeta, el profeta Natán y un sacerdote y otra persona llegan y le dicen a Betsabé, la madre de Salomón: oye, mira, si tú no haces algo, Adonías, el otro hermano, el medio hermano de Salomón, va a ser rey y a nosotros nos van a matar. Porque saben ellos, o sabe Adonías, que el que tiene que quedar de rey es Salomón. Entonces tienes que hacer algo. Y bueno, va y le dice al rey: oye, tú prometiste que iba a ser Salomón, y Adonías está ya festejando, ya estaba festejando con todos los hijos del rey. Ya se había llevado a Joab, el capitán del ejército, y tenían también allí al que era a uno de los sumos sacerdotes, y tenía al consejero de David también, el consejero de guerra. O sea, gente importante, ya la tenían de su parte. Y todos los demás hijos del rey David estaban ahí celebrando con él. Israel, mucho de Israel ya estaba apoyándolos, porque él ya estaba, se había declarado ya por muchos días rey, sin haberse sentado en el trono. Entonces David dice, mientras está hablando esta Betsabé con él, entra después Natán, inmediatamente le dice lo mismo y afirma lo que le está diciendo esta mujer. Entonces David, así de viejo como estaba, dice: no, aquí vamos a poner a Salomón y a ver, vamos a ungirlo como rey. Y hacen toda una ceremonia para ungirlo como rey y lo sientan en el trono y dan la noticia. Y dice que la noticia era tal que temblaba la tierra, la gente gritaba de gozo. Entonces cuando llegan a escuchar la noticia donde tenían la fiesta, que no estaba allí mismo en la ciudad de Jerusalén, sino en una aldea cercana, y se da cuenta Adonías y todos los que estaban allí lo que había pasado, cada quien huye y se va a su casa espantado, sin saber, que no sepan que yo estuve aquí, ¿verdad? Y Adonías va y se toma de los cuernos del altar, que ese era un símbolo de: aquí no me pueden matar. Había unos cuernos que tenía el altar, de ahí se toma y dice: aquí no me pueden matar, y aquí me quedo yo hasta que el rey, ya era rey, que el rey Salomón me perdone la vida. Entonces Salomón dijo: bueno, si es hombre de bien, su vida le va a ser perdonada, y si es hombre de mal, pues no. Y lo deja ir. Había una mujer que estaba cuidando a David, que era una sunamita, de la cual después se enamora Salomón y se casa con ella. De hecho, el Cantar de los Cantares es el libro de amor entre Salomón y esta mujer sunamita. Dice la Biblia que era una mujer extremadamente hermosa, morena, y estaba allí con David, y la tenían con David para que lo abrazara a David, porque David estaba muy viejo y no se podía calentar con nada. Nunca tuvo relaciones con ella, pero lo abrazaba nada más para que se calentara. Cuando murió David, Adonías, que ya no valía nada, ya no era nadie ahí, llega y le dice a Betsabé, la madre de Salomón: oye, te quiero pedir un favor y por favor no me lo niegues. ¿Qué favor? Mira, quiero que le digas, por favor, de mi parte a Salomón, que me entregue a la sunamita, que me quiero casar con ella. Todavía Salomón no se casaba con ella. Que me la dé por mujer, porque ella estaba en el palacio. Entonces va la mamá de Salomón a decirle a Salomón: oye, fíjate que tengo un favor importante y no quiero que me lo niegues. Fíjense ustedes, la mamá de Salomón va a decirle: quiero que me hagas un favor y no me lo niegues. Y Salomón dice: pídeme lo que tú quieras, que no te lo voy a negar. Como acá dijo también Herodes: pídeme lo que sea, pídeme lo que tú quieras, que no te lo voy a negar. Ok, que se le dé a esta mujer sunamita a tu medio hermano Adonías como esposa. Y Salomón se pone enojadísimo, se levanta y dice: ¿y por qué no mejor también le damos el reino y el trono? ¿Cómo se te ocurre pedirle eso a mi hermano? ¿Y saben qué hace? Toma al capitán de la guardia y lo manda a matar al hermano, al medio hermano. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Solamente que no pierde el honor del rey aquí diciendo: oye, ¿cómo que quieres la cabeza de Juan el Bautista? ¿Me entienden? Pero lo que tenía Herodes, su característica de Herodes Antipas es que era un hombre muy débil y se dejaba mangonear por todo mundo. Y aquí se deja mangonear por esta mujer y obedece a lo que dice y manda matar a Juan el Bautista. Ahora aquí,
en Mateo 14, versículo 12, nos dice que llegaron los discípulos de Juan el Bautista, tomaron el cuerpo, que ya estaba muerto, lo había decapitado Herodes, el cuerpo de Juan, y lo enterraron y dieron las nuevas a Jesús. Juan el Bautista era primo hermano de Jesucristo y recibe esta noticia. Es una noticia muy pesada. Oyendo Jesús esto, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Quiero que veamos una cosa aquí. Este es un día en la vida de Jesucristo que vamos a observar aquí. Y vamos a ver todo lo que hace el Señor. No sabemos en qué momento del día, a qué hora, le dan la noticia: acaban de decapitar a tu primo. Imagínense ustedes. Él en ese momento pide tiempo para irse a un lugar apartado, me imagino, a llorar la muerte de su primo Juan el Bautista, y estar un momento a solas, a orar con el Padre, a consolarse, ¿verdad? Pero cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud. ¿Y qué les dijo? Váyanse a sus casas, por favor, que no se dan cuenta que estoy agobiado, que estoy triste. Déjenme en paz. ¿Qué dice el Señor? Saliendo vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Dice otro evangelio, porque los vio como ovejas sin pastor. Se olvida del problema y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Todo el día estuvo ministrando, no tiene descanso. Cuando anochecía, dice que se acercaron a él sus discípulos diciéndole: el lugar es desierto y la hora ya pasada, despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Otro evangelio, Marcos y Lucas, nos dice que estaba pasando aquí. Saben, el evangelio de Mateo no es cronológico. ¿Qué quiero decir? No nos está hablando los hechos unos detrás del otro como está sucediendo. La cronología aquí, las enseñanzas de Jesucristo las dio antes. Después manda a sus discípulos de 2 en 2, ¿se acuerdan? En el capítulo 10 los mandó de 2 en 2. A hacer la obra, a sanar enfermos, a resucitar muertos incluso, a predicar el evangelio. Y llegan sus discípulos aquí. Los otros evangelios nos dicen, acababan de llegar sus discípulos de toda esta labor. Estaban cansadísimos ellos también. Y había tanta gente que no tenían tiempo ni siquiera para comer. Entonces también como que quieren, oye, ya es tarde, ya anocheció, vamos a hacernos a un lado, ya merecemos un descanso. Está la mala noticia de Juan el Bautista, acabo de sanar toda esta gente, ya es muy tarde, y luego vienen mis discípulos aquí también cansados ellos y no hemos comido nadie. Y sus discípulos dicen, ya Señor, deja que se vaya esta gente para que compren algo por ahí y se vayan. Era muchísima gente. Eran cerca de 15,000 personas, contando mujeres y niños. Aquí nos dicen que eran 5,000 hombres sin contar mujeres y niños. Entonces sí, me imagino que por lo menos eran como 15,000 entre contar las mujeres y los niños que pudieron haber estado ahí también. Entonces dice el Señor, no tiene necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y él les dijo, traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió, y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud, y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. ¡Qué tremenda cosa! Hay unas personas que, queriendo mostrar que Jesucristo no era una persona que vivía en una forma humilde, que en realidad sí escogió vivir en una forma humilde, decían que Jesucristo tenía mucho dinero. Porque un evangelio dice por ahí, Jesucristo dice, como para probarlos, les dijo, oye, ¿en dónde podremos comprar comida para toda esta gente? Y Felipe le responde, Señor, 200 denarios, un denario el salario de un día. O sea, 200 días de salario, lo que eso fuera, no alcanzarían para darle de comer a esta gente. Y estas personas dicen, no dice que no los tenían, sino porque Jesucristo a decir de dónde compraremos quiere decir que ya estaba sacando la chequera. Eso no dice la Biblia, ¿verdad? Pero hay gente que le inventa cosas ahí, le saca de entre los renglones.
Saben, las personas que no creen en los milagros, ¿saben cómo explican este milagro? Porque obviamente hay una repartición, tenían 5 panes y 2 peces. En otro evangelio nos explica más claramente que lo que sucedía era que un niñito tenía ahí una cesta y ofreció, esto es lo que hay, 5 panes y 2 peces. Dicen que toda la gente llevaba su almuerzo en algún lado. Normalmente lo guardaban entre las mangas o entre aquí el vestido, ¿verdad? Entre la túnica. Y nadie quería sacar nada para no convidarle al compañero. Entonces, como trajiste de comer, no tengo nada, hijo. Entonces el niñito, al momento de sacar esos 5 panes y 2 peces, todo el mundo dijo, ay, qué bárbaro, no, pues yo también saco lo mío. Y sacaron y todos comieron y hasta les sobró. Bueno, la Biblia no dice eso, así que, como dije, hay que tener fe, una fe sencilla, para entender lo que nos dice aquí la palabra. El Señor partió esos 5 panes en una cesta y los peces también. Y los discípulos empezaron a entregar pedazos y pedazos y pedazos y no se acababa. Y no se bajaba el nivel del pan, ni el nivel del pez. Y todo mundo quedó saciado. Comieron hasta que se cansaron, hasta que ya no quisieron comer más. Luego nos dice que enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Nuevamente, todavía es el mismo momento, acaban de comer, el Señor, de todo el cansancio que tenían, les hace servir a sus discípulos, a toda esta multitud, y después les dice, ahora sí váyanse ustedes a la otra ribera, atravesando el lago de Galilea. Y él se aparta, pero no se va todavía, o sea, mientras ellos se van, él despide a la multitud y les empieza a decir, bueno, hasta luego, que les vaya bien. Increíble, el Señor se toma el tiempo de despedir a esta gente. Despedida la multitud, subió al monte a orar, aparte, ni siquiera a dormir. Yo creo que en este momento, ¿saben? Una de las cosas más impresionantes cuando uno está muy cansado y tal vez cansado por los problemas, agobiado por las situaciones que vienen, por las preocupaciones de lo que viene el día de mañana, la semana que viene, lo más exquisito es empezar a orar y descargar las cargas delante del Señor. Ese es el descanso más relajante y más fortalecedor que podemos nosotros tener. Entonces el Señor sube al monte a orar. Él estaba acostumbrado a orar mucho. Y se sube al monte a orar, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Nos dice otro evangelio que estaba a muchos estadios de ahí. Cada estadio era cerca de 200 metros. O sea, a muchos estadios era que estaba pues bastante lejos de la orilla. Y estaba siendo azotada por el viento. El lago de Galilea aparentemente es un lago muy tranquilo. De repente entra una corriente que sube las olas del mar. Y en este caso ellos no tenían motor fuera de borda, estaban remando y el viento les era contrario. Entonces tenían problemas de llegar al otro lado. Estaban toda la noche batallando para avanzar. Dice, y a la 4ª vigilia de la noche, las vigilias son periodos en los cuales dividían la noche los romanos, periodos de 3 horas. Dividían la noche en 4 porciones, y la noche era de las 6 de la tarde a las 6 de la mañana. O sea que de las 6 a las 9 era la primera vigilia, de las 9 a las 12 era la segunda vigilia, de las 12 a las 3 de la mañana era la tercera vigilia, y Jesucristo viene entre las 3 de la mañana y las 6 de la mañana. O sea, después de estar orando toda la noche, viene caminando sobre el mar entre esas horas, las 3 y las 6 de la mañana, a la 4ª vigilia. Y es cómico cómo nos dice, otro evangelio nos dice que el Señor quería adelantárseles, o sea, casi como un juego. Estaban ellos así luchando, dice, porque vio que estaban luchando para remar. Yo me imagino que el Señor tenía un buen tiempo de humor con sus discípulos. Y otro evangelio sí nos dice eso, que él los vio remar así con mucha fuerza y él como que se les iba adelantando, como voy a llegar primero que ustedes, van a ver, caminando sobre el mar. Pero sus discípulos cuando lo vieron caminar, estaba un poco lejos, se espantaron y empezaron a gritar, aquí dice, un fantasma. Decían un fantasma y dieron voces de miedo. Versículo 27, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, o sea, no se asusten, soy yo, no teman. Entonces le respondió Pedro diciendo,
Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Ahora, ¿saben la palabra que el Señor cuando dice, tened ánimo, soy yo, no temáis? Usa el yo soy. ¿Se acuerdan cuando Moisés le preguntó al Señor, se le apareció el Señor en una zarza y le dijo que fuera a libertar a su pueblo de Israel? Y le dijo, oye, pero ¿y cómo no me van a creer los hebreos que están allá? ¿Cómo les digo? ¿Cómo te llamas? Se apareció Dios y ¿cómo te llamas tú? Le preguntó Moisés a Dios y le dijo, yo soy el que soy. Diles, yo soy, me envió a ustedes. El nombre del Señor es yo soy. Entonces aquí Jesucristo le dice, yo soy, no tengan temor, yo soy. Entonces Pedro le dice, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Me gusta esta espontaneidad de Pedro, pero fíjense también lo que sucede aquí. Y él dijo, ven, y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Los tiempos de los verbos aquí en el lenguaje original implican en cierta manera que Pedro ya hasta había llegado a donde estaba el Señor. Empezó a caminar y llegó hasta donde estaba ahí, pero tal vez un poquito antes de llegar ahí, ¿qué es lo que sucede aquí? Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Saben, aquí hay una lección muy especial. Pedro andaba caminando sobre el mar no porque él tuviera un poder especial. O sea, caminar sobre el mar es algo que es un milagro, es una señal prodigiosa. Nadie puede caminar sobre el mar. Físicamente hablando, el peso del cuerpo es de mayor densidad que el agua, entonces se tiene que hundir. No puede caminar sobre el agua una persona. Pero Dios, que tiene control de este sistema de causa y efecto que está cerrado a nosotros, Él está abierto a Él. Él hace lo que Él quiere. Él empezó a caminar sobre el agua y Pedro le dice, si eres tú, di que yo vaya a ti sobre el agua. Pedro ya tenía claro lo que el Señor podía hacer, lo podía hacer todo. Dice, si realmente eres tú, di que yo camine sobre el agua y eso va a pasar. Y cuando le dice, ven, Pedro no dice, no, si estaba bromeando nada más. No, Pedro se baja, da el brinco afuera y empieza a caminar sobre el agua. Pero estaba mirando al Señor. O sea, él fue sobre el agua con el mandamiento del Señor. Cuando el Señor me ordena hacer algo, quiere decir que lo puedo hacer. Cuando el Señor me manda a hacer algo, Él me capacita para hacer ese algo que me ha llamado a hacer. Él no me va a mandar a hacer algo que yo no pueda hacer. Yo en mí mismo no tengo ninguna fuerza. De hecho, cuando creemos que tenemos una capacidad de nosotros mismos, esa capacidad generalmente nos estorba. Necesitamos despojarnos delante del Señor. No quiero decir que el Señor no va a utilizar nada de lo que nos ha dado, pero dejemos que lo utilice Él. Por ejemplo, yo cuando a veces doy algún estudio y me preparo bien y llego diciendo, aquí vengo, pero si bien afiladito para dar un buen estudio, bien preparado, me tropiezo con las palabras, y no me sale nada y al rato digo, ay Señor. A veces estamos estudiando un libro y hay un capítulo que me gusta mucho, y ya vamos a llegar al capítulo y ya llegamos al capítulo y llego al capítulo y gluc, porque iba confiando en mí mismo, en lo que yo había estudiado, en lo que yo sabía. Pero cuando yo digo, Señor, dame tu sabiduría porque yo no tengo. Aunque he preparado, no quiere decir que no voy a preparar. He preparado mi estudio y me he esforzado por investigar esto. No voy a confiar solamente en eso. Necesito que tú me capacites para poder comunicar aquello que me has enseñado y aquellas cosas que en el momento pueda yo coordinar, porque tú en ese momento me las estás haciendo ver. Que es generalmente como el Señor obra cuando una persona está hablando así. Entonces, el Señor nos capacita, y aquí a Pedro le está diciendo, ven. En ese momento es la orden de Dios la que capacita a Pedro para bajarse de allí y empezar a caminar. No está en el poder de Pedro. Pero Pedro, mira, poniendo los ojos en el Señor, no tiene problema. ¿Qué es lo que falla aquí en el momento? ¿Por qué se empieza a hundir Pedro? El Señor le dice, ¿por qué dudaste? Ibas caminando bien. Ya estaba funcionando. O sea, no es que debías dudar, a ver, se bajó, tal vez se sentó en la barca y le hizo así al agua a ver si estaba durita para caminar, ¿no? Sino que saltó y empezó a caminar. Pero yo me imagino que
El agua tal vez se hundía un poco el pie en el agua, pero estaba caminando en el agua. Pedro estaba caminando porque tenía sus ojos en el Señor. Y nosotros vamos a caminar cuando tenemos nuestros ojos en Cristo. Pero en el momento que Pedro quitó los ojos del Señor y lo puso en el problema, se hundió. Eso para nosotros es una lección fuerte, porque nosotros podemos estarle pidiendo al Señor que nos ayude en una situación y el Señor empieza a involucrarse cuando nuestros ojos están en Él. Pero ¿cuántas veces nosotros, y a mí me ha pasado muchísimas veces, que ya empieza la situación a funcionar y quito los ojos del Señor y lo vuelvo a poner en el negocio, en ese momento en la situación, y la situación se vuelve a hundir? Y el Señor ahí nos dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En realidad la palabra es más fuerte, dice: ¿para qué dudaste? O sea, ¿a qué fin? ¿A qué fin dudaste? ¿Qué ganancia tuviste por estar dudando? Pedro había visto el viento y había visto las olas, pero el Señor ya tenía control de todas esas cosas. Muchas veces cuando nosotros tomamos las cosas en nuestra mano, echamos a perder lo que Dios está haciendo. El Señor lo quiere llevar tal vez por algún lado, y ya en el momento que nosotros vemos que está funcionando, ok, ya, Señor, muchas gracias, yo de aquí lo tomo, gracias, yo sé dónde. Y como que no queremos que el Señor guíe todo, porque tal vez el Señor lo va a meter por un lado donde yo no quiero. Saben, a veces por eso el Señor no nos enseña todo lo que va a hacer en nuestra vida, porque a veces queremos nosotros saber: Señor, yo quiero saber todo lo que tú vas a hacer, a ver, muéstrame todo el plan completo, para ver si me gusta o no me gusta. En realidad eso es lo que estamos pensando. Pero el Señor nos muestra primero el primer paso, y como que no hay nada después del primer paso. Y la escalera se va haciendo mientras nosotros vamos subiendo. El Señor va poniendo el siguiente peldaño en cuanto damos un paso, el siguiente, y el siguiente, y el siguiente, y el siguiente. Y al final volteamos atrás y nos damos cuenta de todo lo que el Señor nos hizo caminar. Y es un buen camino. Entonces, dice aquí que cuando subieron en la barca se calmó el viento. El Señor había hecho un milagro parecido anteriormente, donde dice que había subido en la barca con sus discípulos y andaban atravesando también este mismo lago, y se había hecho una tremenda tempestad, mucho más fuerte de lo que estaba sucediendo acá. Acá el barco ya se estaba hundiendo, y Jesucristo dice que estaba dormido. Y no era un barco grande, era una lancha pequeña. No sé si Jesucristo realmente estaba dormido o nada más estaba cerrando los ojos a ver qué hacían los discípulos. Pero el caso es que lo despiertan y dicen: Señor, pero ¿cómo duermes si nos estamos hundiendo? Y también les dice: oiga, ¿y por qué no tienen fe ustedes? Y reprende el viento y reprende el mar y se calma inmediatamente. Y aquí lo vuelven a ver, el mismo milagro lo vuelven a ver. Ahí habían visto que Pedro había caminado sobre el mar y que él había venido caminando de una larga distancia sobre el mar. Y dice que entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. Esto está preparando, fíjense bien, en los corazones de los discípulos para algo que vamos a ver más adelante en el capítulo 16, la confesión de fe de Pedro, de asegurar a los discípulos que ciertamente era el Hijo de Dios. Y terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos. Y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Fíjense, vemos al Señor que en algunos lugares lo recibían bien y en otros lugares lo rechazaban. Estos de Genesaret era una tierra hermosísima, de acuerdo al historiador Flavio José, fue una tierra de una vegetación impecable. Le decían los judíos que era el jardín de Dios, porque era un lugar muy hermoso. Y estos hombres que vivían ahí, este pueblo, realmente tenían confianza. Apenas lo reconocieron, inmediatamente lo recibieron, trajeron los enfermos para que los sanara. Y había hecho él antes un milagro, si ustedes recuerdan, una mujer que tenía flujo de sangre, que no podía detener el flujo de sangre que tenía, por 12 años, y había gastado todo su dinero en doctores y no había podido encontrar la solución. Cuando vio a Jesucristo, que estaba con toda la gente, con la multitud, dijo: si tan solo yo tocar el borde de su manto voy a sanar.
Entonces la mujer de alguna manera se las ingenia para acercarse, ¿verdad? Y sin que nadie la vea, toque el borde del manto de Jesucristo. Y sana. Y el Señor le dice a la gente, ¿quién me tocó? Los discípulos le dijeron, oye Señor, pero te están apretando aquí. Dices tú, ¿quién me tocó? No, es que alguien me tocó. El Señor sabía quién lo tocó, pero quería que la mujer viniera y le dijo, Señor, yo lo hice. Entonces le dice, tu fe te ha salvado. Pero me imagino que el hecho se divulgó inmediatamente. Esta mujer tocó el borde del manto del Señor. Entonces acá la gente le dice, solamente Señor, déjanos tocar. Si no es que el manto tenga fuerza, no es que sea una reliquia ahora para que le cortemos pedacitos y mira, aquí tengo un hilito del manto de Jesucristo y tiene poder. No, el Señor no nos ha llamado a hacer ese tipo de situaciones. El poder está en Dios y no en el objeto. Y el hecho de que la gente diga solamente déjame tocar el borde de tu manto es en realidad una muestra de fe de estas personas que creen, Señor, creemos tanto en ti, creemos tanto en tu poder, que con solo tocar sabemos que vamos a ser sanados. Y el Señor les concedía que sucediera así. Miren, el apóstol Pablo, más adelante en el libro de los Hechos de los Apóstoles, también él dice que cuando trabajaba, porque a veces cuando no recibía suficientes ofrendas de su iglesia que lo estaba apoyando económicamente, y tenía que trabajar, hacía tiendas. Todos los rabinos, que él era un rabino también, les enseñaban algún oficio para que cuando no tuvieran dinero se pudieran sustentar a sí mismos y no fuesen carga nunca para nadie. Y el oficio de Pablo, que él aprendió, era hacer tiendas de campaña. Entonces con eso ganaba buen dinero y incluso podía sustentar a otros que andaban con él. Y Pablo utilizaba unas vendas para el sudor en su cabeza, para que el sudor no le molestara mientras estaba trabajando, como las vendas que se ponen los deportistas. Entonces dice que a veces esas vendas pues las quitaba y la gente las tomaba y con las vendas se la pasaban y eran sanados. Pero no es que la venda, entiéndanme bien, no es que la venda tenga un poder. La gente confiaba en el poder de Dios. Eso se puede tomar para mal y decir, mira, aquí está la venda, llévensela porque la venda tiene un poder. La venda no tiene poder. El poder lo tiene Dios. El poder ni siquiera está en la fe. El poder está en Dios. La fe es cuando la fe está puesta en Jesús. A muchos dicen que solamente hay que creer y nada más. No, pero hay que creer que Dios lo va a hacer. Porque Dios es el que nos da la fuerza. Entonces aquí estos hombres, estas personas de aquí, de Genezaret, muestran una verdadera fe. No es en el manto o en el borde del manto del Señor, sino es una verdadera fe en Jesucristo y una fe hasta cierto punto humilde, diciendo, Señor, yo entiendo que con solamente tocar el borde de tu manto voy a ser sanado. Y así sucedía. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Ciertamente en ella encontramos ejemplos tremendos y al ver cómo obrabas tú, Señor, el ejemplo que tú diste de servicio. En este día, Señor, tan tremendo en donde recibiste una noticia terrible, acá como hombre, Señor, estando físicamente agotado, Señor, tuviste compasión del necesitado. Te pedimos que nos ayudes a ser así, Señor, a mirar más allá de nuestras propias necesidades y poder ayudar a aquellos que están en necesidad, Señor. Queremos tener tu corazón, queremos sentir como tú sientes, Señor, y reaccionar como tú reaccionas. Gracias por el ejemplo, Señor. Qué rico, Señor, y qué agradable es adorar a un Dios que es bueno, a un Dios que tiene compasión de nosotros. Nos dejamos en tus manos, Señor, y te damos gracias por todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.